Bueno, ya me voy a mandar con las preguntas. Bueno, están acá. Perdón, tengo que presentar. Este es el ciclo Maestras. Es la tercera temporada, por decir de alguna forma. Se hizo Maestras de Teatro, Maestras Visuales y ahora Maestras de Dramaturgia. La idea del ciclo es poner en valor a la pedagogía o bueno, qué pasa en los talleres, en las aulas cuando hay una maestra. Surgió de una charla que tuvimos con Lucía Pano y Marina Hurberg, yo soy Maruja Bustamante, de que buscando material pedagógico o de qué pensaban sobre eso las femenidades, no encontramos casi nada. Entonces quisimos generarlo a ese material. Digamos que ese es el objetivo de Maestras, generar el material ese que no encontramos. Y bueno, hoy tenemos a Cintia Edul y a Romina Paula. Estamos muy contentas al respecto. Bueno, ¿estoy bien, chicas? Con Lucía y con Marina somos bosquejos, nos llamamos así. Nos pusimos ese nombre. Bueno, ¿qué cosas de su formación permanecen en el espacio de taller que dan juntas y cuáles abandonaron? Qué pregunta, está buenísima la pregunta. Muchas, creo. En lo personal creo que tenemos formaciones distintas, pero compartimos una formación muy específica, que fue la EMAD, la carrera de dramaturgia, que coordinaba Mauricio Cartún. Vos también fuiste la camada siguiente a nosotras. Y hicimos juntas la carrera de dramaturgia. Ya éramos amigas antes y aplicamos a la EMAD y habíamos hecho como la apuesta de que no entraba, o sea, ella había dicho no entramos las dos. Y, o sea, era entre una o la otra y entramos las dos. Así que hicimos esa formación y creo que algo de esa dinámica de lo que fue esos años de taller con Cartoon, que eran muy especiales porque eran muchas horas, ¿no? Que con Cartoon estabas todos los lunes de 9 a 1 del mediodía y Cartoon era muy metódico en la forma de trabajo. Y algo de lo que ahora voy a recuperar de esa forma de trabajo, creo que dentro del taller que damos 10 años juntas, digamos, era muy vigente después, que tenía que ver con, primero, abordar los textos desde las miradas de todos los participantes del taller. Algo de poder digamos, ver cómo se abordaban esos textos desde diferentes digamos, puntos de vista. Permitía ir armando una lectura de qué es lo que estaba circulando alrededor del texto, digamos, ¿no? Desde el imaginario de ese texto, desde el mundo que el texto abría, desde los agujeros, quiero decir, esos lugares que el texto no estaba abordando. Yo siempre digo, bueno, si hay algo que, digamos, muchos están diciendo de diferente manera, es que hay algo en el texto que no está, digamos, ¿no? Todavía como operando como debería operar o como podría operar potencialmente. Entonces, hacer que eso, digamos, salga a la luz. Entonces, algo de eso, digamos, ¿no? De cómo, digamos, organizar la devolución tenía que ver con, digamos, la dinámica que fuimos como, por lo menos, transitando con Cartoon y que creo que eso lo compartimos las dos, digamos, ¿no? Que tenía que ver con la organización de los puntos de vista y después el ir condensando en devoluciones que pudieran darle un mapa, digamos, ¿no? A los diferentes talleristas para que puedan, digamos, ¿no? Con eso continuar. Eso creo que es una de las cosas digamos, que aparece de nuestra formación en la práctica que continuamos hasta el presente. No sé, seguí vos y después yo sigo completando. Hola, buenas tardes. Justo estaba engullendo. Estaba pensando, sí, definitivamente diría que algo de lo grupal. Pensaba ahora en lo que decía Cinti de la EMAD, que es definitivamente ese modo sí, de desarrollar una mirada, que es algo a lo que Cartoon invitaba, que creo que también es después un modo, no creo que lo haya inventado él, pero que se propagó, ¿no? Ese modo de hacer taller dándole la voz a las alumnas y los alumnos, o a los talleristas, no siempre son alumnos, y que para mí también lo traemos del teatro independiente, de trabajar a modo de cooperativa, donde los actores también opinan sobre la dirección, o sea, como una cosa más como no jerárquica, aunque al final siempre están los roles adjudicados, pero no tan jerárquica de
de cómo se tramita la información. Entonces eso, para mí, digamos, aunque cada vez sea más vieja y tenga más tiempo adentro mío y en ese caso más experiencia, no sé si eso suma o resta, pero digamos que una persona de 22 que está escribiendo su primer texto pueda aportar algo interesante que ninguno de nosotros, siendo más grandes o teniendo quizás más formación, se le hubiera ocurrido, o un punto de vista que uno no, ya quizás no podría tener. O sea, creo que hay algo de eso de lo colectivo y de construir entre todas y todos esos espacios que para mí también vienen no solo de este ámbito de escritura, sino también del de producción de teatro, como de poner el cuerpo. También pensaba eso de una mirada más emancipada de la lectura, digamos, ¿no? Como no hay jerarquías, que eso es algo como muy importante, y pensar que el taller está para iluminar, digamos, ¿no? Zonas de los textos. Entonces eso, digamos, de lo colectivo tiene que ver, digamos, con eso. Después algo que ya no sé, ya no me acuerdo ahí si era Cartoon o Tamara Kametzain, que fue mi otra maestra, porque digo, yo tuve, en mi formación de escritura tuve mis dos maestros fueron Cartoon y Tamara Kametzain. Con Cartoon hice todas las carreras de dramaturgia, y con Tamara hice 6 años de clínica de escritura. Entonces tengo como la tengo muy adentro, y bueno, estoy acá en el Rojas, además, que es un lugar que Tamara digamos, estuvo mucho tiempo de su vida. Entonces, digo, Tamara también tenía una cosa como de no es me gusta o no me gusta, eso está como medio, digamos, no como prohibido digamos, a la hora de pensar la devolución de un texto, sino decir qué es lo que ese texto, digamos, produce y qué es lo que de alguna forma, digamos, debería profundizarse. Y al mismo tiempo, otra cosa que ahí también, digamos, ¿no? Digamos, Rom hizo también como toda la parte de clínica de narrativa con Juan Martini, pero además Juan Martini tenía mucha relación con Tamara, es decir, eran parte de cierta generación de escritores que estaban conectados, que tiene que ver con... iba a decir algo y me olvidé, así que si querés decir algo, decirlo. No, pero tenía muy claro y se me acaba de escapar. Pero tus dos formaciones, no, Cartoon y Tamara. Claro, no, que digamos que no es, la devolución no es cómo yo escribiría ese texto, sino cómo aportar para el camino que está haciendo ese otro, digamos, ¿no? Eso es muy importante en el momento del taller para mí, que no es, digamos, como, bueno, ¿qué harías vos con ese texto? Porque por supuesto que el otro haría otra cosa, o la otra, o el otro haría otra cosa, ¿entendés? Es qué es lo que yo puedo aportar para la construcción que ese está haciendo en ese texto, digamos, ¿no? Y ahí hay que hacer un ejercicio, digamos, un poco más de metamorfosis, digamos, ¿no? Para poder hacer eso. Ese ejercicio forma, digamos, ¿no? Es decir, como algo que yo entendí mucho de Cartoon y después de Tamara, es que la devolución forma. Es decir, es importante que los talleristas, digamos, devuelvan, digamos, ¿no? En un taller, porque esa mirada que vas construyendo para hacer algo visible e iluminar algo en el texto del otro, para que el otro pueda ver, digamos, ¿no? Y ver ahí un camino, digamos, potencial, digamos, ¿no? Forma la propia escritura. Por eso tengo muchas veces escritores o escritoras que me escriben y me dicen, pero no quiero ir al taller, me dicen, porque, digamos, yo sé que están en contextos muy verdes y que a un taller les conviene en esa instancia. Digamos, ¿no? Como la clínica es para una instancia ya un poco más avanzada. Me dice, porque yo quiero trabajar lo mío. Y yo digo, pero mirando lo de los demás también estás trabajando lo tuyo, digamos, ¿no? Digamos, como eso también me parece que es algo digamos, que me fui llevando de la formación. Y digamos, es algo que sigo practicando con mucha convicción, que es que trabajar para los demás es lo que hace crecer el propio trabajo, digamos, ¿no? Entonces ahí, digamos, la devolución para mí tiene ese punto, y creo que Cartoon y también en mi caso Tamara, digamos, ¿no? Como indicaban mucho esa dirección. No, y pienso también en Cartoon como alguien, digamos, de lo que yo también entiendo o tomo de él es esto del hacer, ¿no? Como no, yo tampoco vengo de un lugar académico, no sé por qué yo tampoco, porque vos sí, yo no vengo de un lugar académico, entonces para mí, digamos, siempre tanto la escritura como el hacer teatro, como vienen del lugar del oficio, de hacer, como hacer y hacer y hacer y equivocarte y aprender mirando y haciendo. Entonces, me parece que algo de eso también en los talleres parte de ese lugar. Yo no es como que les bajo información porque
la estudié, o bueno, aunque con el tiempo uno se va encontrando con materiales, pero como, ¿qué es eso? Es estar en acción, y sobre todo mucho de los talleres, yo también suelo decir, como la gente también dice, lo tomo porque así me obligo a escribir, como algo muy concreto, porque si no se pierde en la entropía de la vida y por ahí uno va relegando eso, y entonces es generar el espacio, y para mí es eso, es como generarles igual ese compromiso con su propia actividad, que es lo único que puedes hacer y es lo único que te va formando también. Digo, si es escribir, escribir, y si es hacer teatro, es hacerlo. O sea que para mí eso, como mi formación siempre fue como estar en actividad, y trato como de transmitir eso, no sé. En mi caso, la formación académica no fue al principio algo, o sea, digo, como que yo tuve que hacer una traducción de esa formación al espacio de los talleres, digamos, ¿no? Que ahora ya después de muchos años es algo que es muy orgánico, digamos, ¿no? Pero al principio era como, bueno, lograr, digamos, ¿no? Que esa formación operara, digamos, hacia la escritura de los demás, pero que no fuera un concepto que se les volviera algo muy abstracto que no les pudiera permitir escribir, digamos, ¿no? Porque siento que mucha teoría puede obturar, pero la teoría es muy buena para la escritura. Entonces, digo, quiero decir, bien, digamos, acercada, digamos, ¿no? Eso fue una cuestión de muchos años de buscarle la vuelta, digamos, ¿no? Digo, quiero decir, de ir viendo cómo poder acercar ciertas miradas de la teoría para que pudiera ser productiva a la hora de pensar la escritura, procedimientos de escritura, digamos, ¿no? Como caminos que pudieran seguir quienes escriben. Ahora ya lo tengo mucho más flojo eso, digamos, ¿no? Pero fue una cuestión de tomar esa formación y decir, bueno, a ver cómo esto empieza a trabajar en un momento de un taller, que es una zona más blanda, digamos, ¿no? Que la teoría puede, digamos, es una zona un poco menos blanda. Creo que ahí eso fue como algo también de formación. Una cosa más para agregar de la formación, que hubo ámbitos, en mi caso, Tartún, Tamara Kametzán y la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, que Romina igualmente, porque Romina cursó letras, lo que pasa es que como no terminó no lo quiere decir. Cursé muy poco, o sea, sería una ladri si dijera que hice letras. Pero después está la formación que vos mencionabas al principio y que tiene que ver con esas lecturas, digamos, ¿no? Que te van formando y que es lo que vas leyendo, pero también, digamos, yo por ejemplo leo mucho de escritores hablando de la escritura. Digamos, ¿no? Dramaturgos, dramaturgas, leo, digamos, escritores, poetas, digamos, no todo, digamos, o sea, los diarios de los escritores, digamos, como algo muy crónico que leo, digamos, ¿no? Y eso también fue haciendo, digamos, ¿no? A la formación, que es una formación más autodidacta, digamos, ¿no? Que después se fue integrando, digamos, ¿no? A la manera en la que le fuimos dando camino a nuestra práctica. Pero digo, eso, digamos, cuando vos mencionabas queremos producir un material que no hay, para mí es fundamental, porque ese material a mí me formó mucho. Entonces, digo, como seguir produciendo ese material, continuar ese tejido, digamos, de voces y de prácticas, me parece que también es muy importante. ¿Y creen que tienen, después de todo ese recorrido, ¿no? ¿Tienen un método que sistematizaron o, bueno, ya no sé? No, mi método es la disolución, como que yo creo que en algún momento ya no voy a estar ni yo frente al taller, como que cada vez hablo menos, como que tengo la fantasía de que en algún momento voy a dar taller así. Excelente. Yo el otro día le dije a una escritora discípula que lleva muy bien el taller, le dije, como lo damos en mi casa, yo ya siento que voy a abrir la puerta y voy a decir, bueno, vengo en un rato. O sea, porque la llevan tan bien ellas que digo, bueno, vengo en un rato. Pero con Romina tenemos un método que es, digamos, siempre, digamos, primero devuelven los practicantes, no sé cómo decir, porque no son estudiantes, talleristas. Los talleristas, primero devuelven ellos y después Romy hace una primera como organización de todas esas miradas y después yo estructuro. Digamos, ¿no? En esto que ella se disuelve, lo mío es como la estructura. Entonces, yo, digamos, de alguna forma lo que hago después es pasar en limpio todo eso y armar como una especie de estructura o de mapa para que, digamos, eso se pueda llevar, digamos, ¿no? como a la práctica. Después hay otras metodologías que creo que fuimos incorporando y que en las que las dos coincidimos, que es que no se escribe de afuera, se escribe de adentro, entonces no promocionamos, digamos, un tipo de escritura muy planificada, sino que incentivamos mucho, digamos, ¿no? A poder explorar los textos, digamos, en términos de que la escritura dicte lo que tiene que decir y no, digamos, o sea, digamos, no somos de ese tipo de taller que, digamos, como de promocionar que el escritor antes o el dramaturgo antes planifique mucho la escritura, sino que pueda explorar durante mucho tiempo los textos.
ahí hay algo que es interesante, que es que nosotras no somos muy difusoras de producir textos, digamos, ¿no? Es decir, como no es muy, como de acá te vas a ir muy rápido con textos hechos, porque son procesos muy largos a veces cuando vas por adentro. Pero sí hay como una productividad asegurada en sostener ese compromiso que después da muy buenos resultados. O sea, creo que todos los que pasaron por nuestros talleres terminaron con obra, digamos, ¿no? Y con obra muy buena, pero eso fue confiar en que había que darle tiempo al tiempo, digamos, ¿no? Y no, digamos, como imprimir soluciones rápidas cuando, digamos, había que dejar que los textos maceraran más, que se dejaran de escuchar un poco más, y eso siempre éramos como algo que nos repetíamos cada año, digamos, ¿no? Que no es una cuestión muy productiva, y se lo decíamos a la gente que tomaba entrevista, que nos decía de venir al taller, sino que exploramos los textos. Si sostenés eso, digamos, o sea, el camino para mí siempre es muy, digamos, siempre la escritura te da un camino, pero hay que sostener ese tiempo, digamos, ¿no? Y ahí para eso están para mí los talleristas, digamos, ¿no? Para sostener, como decía Tamara Kametzain, esa papa caliente que es el deseo del otro, digamos, es una cuestión de sostener durante ese tiempo hasta que ese deseo empieza a encontrar camino. A veces no es muy directo. Y ahí, para mí, nuestro taller lo que tenía era justamente, o lo que tiene, es ese sostén. Entonces, creo que algo, no es un método, pero es una convicción. Y esa convicción sigue trabajando, digamos, ¿no? ¿Qué voy a decir? No, eso, quería por un lado decir de cuando dábamos juntas que esto que vos decías que yo hablaba primero y después hablabas vos, que Cintia tiene esto muy bueno, que también lo tiene muy aceitado de dar clases en distintos ámbitos, también académicos, como que asocia bien con cosas como de teoría literaria o esto que ella decía como bajarlo y aflojarlo, cosas muy universitarias las puede como traer y las asocia bien y las tiene muy como... Las tenés muy aceitadas, como la cita, no es que, o sea, la tenés como muy a mano, que está bueno eso. Y no, solamente agrego eso, que ahora no estamos dando juntas, y eso, como lo que yo decía de la disolución, algo de eso que se genera ahora que doy sola, que es eso, como los alumnos o los talleristas van como desarrollando esa mirada y habla, y por eso en un momento uno dice, bueno, ya ahora podría ni siquiera estar, como que se arma solo el taller y que en realidad es cierto, yo creo que la razón más concreta por la que te pagan es porque, digamos, necesitan escribir y eso los organiza, porque realmente una vez que se armó la dinámica de taller donde los demás pueden ver y uno también ya le importa, el que trae el material le importa la devolución de los otros y qué sé yo, el tallerista está como... Quizás le imprimió su energía al grupo, pero en realidad ya es prescindible también, que igual me parece como el mejor de los panoramas ese. No estás para nada de acuerdo. No, lo entiendo, me parece que está bien. Dice que soy hippie, me odia. Le parezco una hippie asquerosa. Es un camino y yo lo veo ahí, como digo, claro. Y sí, claro, lo veo el camino. Digo, lo veo ahí, digo, ¿qué hago? Pero no, ahí frente a eso, digo, siento que hay como una expectativa sobre mi mirada, entonces como que, digamos, trato como ahí lo que estoy haciendo, porque la verdad que me pasa lo mismo, que tengo un grupo digamos, que yo estoy trabajando con un grupo de gente que publicó conmigo ya, entonces ya sacaron su primer libro, ya o estrenaron su primera obra o su primera película, entonces, digamos, como que es un grupo de, por lo menos, que trabajó, que estuvo con Romy también, o sea, conjuntas, o sea que están por lo menos hace 7, 8 años con nosotros. Entonces, ese grupo como que, bueno, sí, por supuesto tiene un nivel ya de autonomía, todos dan clases, también dan sus propios talleres, entonces es como otra conversación, ¿no? Claro, yo lo que les iba a preguntar es, cuando viene alguien y le dice, no tengo nada, quiero escribir. Bueno, ahí el método para mí es el método cartoon, digamos, ¿no? Que eso sí, siempre me funcionó muy bien, que es el método de la imagen generadora. Digamos, no trabajar a partir de una imagen y a partir de esa imagen empezar a, digamos, como explorar la imagen, digamos, ¿no? Cartoon plantea como 3 momentos, digamos. La imagen generadora es una imagen persistente, digamos, ¿no? Que se presenta, que se reitera, que, digamos, se reitera de tal forma y con tal presencia que contiene mucho más, digamos, ¿no? De lo que la imagen en sí misma parecería contener. Lo que hay que hacer con la imagen es abrirla. Cartuna y plantea, dice, bueno, no se la puede abrir en la exploración de una sola imagen, hay que cruzarla con otra imagen, ¿no? Dice ¿no? El cruce de 2 caminos, Piglia lo plantea en el cuento, dice, está la historia A y la historia B. Es el cruce, digamos, uno podría decir, de 2 imágenes, digamos, ¿no? De 2 historias, y ahí lo que hay que empezar a hacer es explorar esa imagen, digamos, ¿no? Esa imagen trae una canción, trae una foto, trae otro recuerdo, trae un poema, trae una cita, y hay que empezar a hacer ese acopio de imágenes.
Yo también ahora, digamos, ¿no? que trabajo en un campo más expandido de las clínicas de escritura, con artistas visuales, con artistas performers, digamos, ¿no? Ahí también trabajo ese momento de la imagen generadora y después el momento del atlas, digamos, ¿no? Les hago hacer como el atlas, digamos, ¿no? de la propia imagen generadora. Son instancias de pretexto de escritura. No son la instancia en sí misma de la escritura, pero es una instancia de pretexto de escritura que empieza, digamos, ¿no? como a aflojar el pánico de la hoja en blanco, el vacío, el no sé por dónde ir, una especie de neurosis que aparece frente a la escritura y que no es operativa, digamos, ¿no? La neurosis no escribe. Eso lo dicen todos los escritores, ¿no? La neurosis no escribe. Entonces, lo que hay que hacer es salir de la neurosis. Para salir de la neurosis hay que poner las manos en la masa. Y para mí, la imagen generadora, el acopio de imágenes, el atlas, es decir, diferentes micrométodos, digamos, ¿no? De empezar a explorar un territorio, digamos, de escritura. Eberhard dice, no hay que sembrar mucho y después ver qué cosechás. Eso para mí sí es un método para, cuando alguien me dice, quiero escribir, no sé qué escribir. Bueno, trabajemos a partir de esta primera instancia. Ahí después hay que confiar. Siempre se abre algo, digamos, ¿no? Y estar muy atento, como tallerista, muy atenta a cuál es una imagen potente o una zona que decís, ojo que acá tenés un territorio. No decirle, acá tenés una historia, esto es un territorio, digamos, andá por este territorio, digamos. A mí me sirve mucho pensar la escritura desde el espacio. Digo, pensar la escritura desde el territorio y el camino, digamos, ¿no? Siempre como que eso me permite como acompañar con más solvencia, digamos, ¿no? Los procesos de escritura. Entonces, si alguien para mí viene con esa como inquietud de, hay un deseo de escritura que todavía no tiene como una imagen concreta, voy por ese, digamos, esos métodos que aprendí de mis maestros que me servían mucho me sirven, digamos, ¿no? Como para guiar ahí. Yo en general, si no viene gente de 0-0, como que yo aclaro desde el principio que no doy consigna, que en realidad consignas se pueden dar, pero eso, prefiero como, y a veces hay gente que igual que dice, yo tengo algunas cosas escritas, pero para mí como para tener como una especie de primer diagnóstico necesito que lo que haya sido escrito sea realmente por esa persona o lo que esa persona crea que es escribir o escribirse o lo que sea. Y quizás pueden ser, no sé, 3 fragmentos cortos en una página, como, pero ya para tener como una idea de qué surge de esa persona o qué crees esa persona que es escribir, digamos. Y después, eso, hay gente que por ahí los primeros... Digamos, cuando no te preguntan demasiado y ya se suman al taller y empiezan a ser partícipes de la dinámica, en general aparece la escritura también, sobre todo también con esto de la mirada sobre el material de los otros. U otra gente también, es lindo verle los periodos, ¿no? Como que por momentos, porque todos hacen 1.000.000 de cosas, como todos nosotros, como periodos de sequía, pero algo de seguir viniendo al taller y después los ves florecer y como que alguien se encamina o ves un año que está alguien como, les vas viendo como, no sé, eso, alguien que está como desdibujado y al año siguiente como que surge, o sea que también es muy, por eso coincido con Cinti en esto de que yo también soy muy de proceso largo y lento y como que confío bastante en eso, como no me gusta tanto porque lo que me parece de la producción de consignas es que un poco, sí como disparador, pero que después a veces genera como una especie de efervescencia que después no, que es como traer algo nuevo, como, y lo que más hacemos en los talleres en el que hacíamos juntas y en el que creo que en los que hacemos por separado es como el largo plazo, que es editar, que es lo que a la mayoría más le cuesta, que es como, uy, tuve esta idea espectacular, pero ahora tengo que volver, algo le funciona, algo no le funciona, y yo como creo que el mayor subidón que tengo en los talleres es como un trabajo bien editado, como que lo traen, le damos una evolución. Cuando termina la evolución yo misma pienso, bueno, suerte, no sé si lo va a poder hacer, como cada uno, como cualquiera de nosotros enfrentado a la escritura. Y cuando traen un texto bien editado me agarra como un subidón de milagro de, se pudo, como se hizo la escritura. Eso creo que es de lo más emocionante que pasa en los talleres. Ahí lo que me parece es que para mí el taller, o sea, para mí escribir es saber leer, digamos, ¿no? Y escribir es saber leerse. Tamara decía, lo más difícil es saber leerse a uno mismo. Y es lo que más cuesta, digamos, ¿no? Como en realidad el saber leerse es sentarse, digamos, ¿no? Horas sentada y, digamos, soportar la lectura. En ese soportar la lectura, para mí la escritura, y eso es algo que también lo aprendí de Romina, siempre dice los textos son más inteligentes que nosotros, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque el texto muchas veces tiene muchas más claves de las que vos estás leyendo, digamos, ¿no? En ese texto. La relectura te da eso, te da esas claves y muchas veces ya está, digamos, el hilo para continuar en lo que está escrito. Por eso digo, ¿no? Ir por adentro y no por afuera de los textos. Los talleres, para mí lo que hacen, y por eso son muy productivos, es que son, digamos,
ejercitan modos de lectura. A mí las consignas me aburren espantosamente, igual que a Romina. Nosotros nunca dimos consigna, porque al principio traíamos unas fotos, ¿te acordás? Como que pero nos aburríamos mucho, no duraba nada. Era el tiempo, digamos, ¿no? Que pudiéramos habilitar el, bueno, ¿y qué tienen? Digamos, ¿no? Como para traer, digamos, ¿no? Ahora, digamos, yo también me pasa lo mismo, ya como tengo un taller como más que es una especie de taller clínica, no hago eso, pero también estoy en otros ámbitos donde voy a dar talleres más cortos, así, y en todo caso prefiero trabajar desde estos lugares como de organización de los propios imaginarios. Y en todo caso, si doy una consigna, que sea una consigna de activar un archivo, digo, que es un archivo que te permita como ser un territorio para escribir, pero no, digamos, consignas formales de, tipo, entra Juancito a un bar y encuentra, bueno, esas cosas no, porque me parece que son como un poco más exteriores. Para mí la escritura tiene que venir de un deseo más como más vital, digamos, ¿no? Querés escribir eso y no hay otra cosa, es eso o es eso, digamos, ¿no? Roland Barthes le dice la inexorabilidad de la escritura, digamos, la necesidad de que es eso y no otra cosa. Entonces, en un punto, lo que para mí el taller como tiempo tiene que habilitar es el tiempo en que esos escribientes encuentren esa necesidad. Digamos, ¿no? Se encuentren o se dejen hablar por esa necesidad. Para eso hay que crear un territorio de escucha. Y para mí el taller es un poco eso, digamos, también. ¿Querés decir algo? Sí, una cosita más quería agregar, que estaba pensando que de alguna manera me da la sensación que el que asiste esperando consigna, no una vez, pero constantemente es como si quisiera que vos hicieras el trabajo por él. En cambio, el que entiende que está solo consigo mismo y con su escritura en algún momento y que estamos el grupo para acompañarlo y para dar su opinión, como eso me parece más áspero el universo de la no consigna, pero que también es más real. Siento que eso, que a veces el que te dice, pero la consigna es como si estuviera esperando, pero dale vos, haceme escribir. Y eso no sucede, ¿no? Porque incluso uno con deseo siempre es difícil escribir. Si no viene de muy adentro de eso, me parece que es como corto el plazo de... Y cuando se presenta un obstáculo, les presentan caminos. ¿Qué pasa cuando, digo, en la escritura de quien participa, ¿no? Del taller? Creo que es un poco lo que decía recién de los tiempos y de los procesos. A veces cuando alguien se traba, a veces lo deciden ellos naturalmente, o si no, como que ahí sí, por ejemplo, aunque siempre acompañamos un material, yo por ejemplo les propongo que escriban otra cosa. Porque a veces está como trabado algo... O a veces, últimamente también ya me pasa que tengo un vínculo medio desdibujado que me mandan por ahí un mensaje un domingo a las 3 de la tarde, che, pregunta, ¿el primer párrafo lo dejo en primera o lo paso a tercera? Que yo digo, che, tengo una vida, como les di la impresión de que no tengo una vida, y lo peor es que les respondo, no sé, como una cosa así muy como personal, de como si vos fueras a resolverle, y a veces a mí me pasa que digo, no sé, o sea, como tenés que pensarlo vos, como que sí, puede estar en primera, puede estar en tercera, pero creo que tiene que responder a eso, como a un impulso más interno. Pero lo de los problemas, no sé, es cierto que eso, para mí, eso, la escritura lleva mucho tiempo y entonces a veces cuando se les traba, digo, no se los digo esto, pero pienso, capaz en 1 año y medio se les traba. Pero muy concretamente en el contexto del presente, en general, yo trato de si está muy trabado y no lo están encontrando, ni yo tampoco, de que escriban otra cosa. Como dejarlo también asentado, porque a veces uno, no sé, te pasará también como que hay algo que no le encontrás y que después con el tiempo, viendo la obra de un colega o leyendo no sé qué cosa o viendo una película o en un viaje en colectivo, a mí me ha pasado que mágicamente como me bajó una información que estaba yendo a buscar y no encontraba. Sí, yo pienso lo mismo, coincido con eso. Cuando se traban, lo que más me preocupa es cuando yo no lo estoy viendo. Digo, que se trabaron, pero yo no sé por dónde, yo tampoco sé. Digo, ¿esto por dónde va? O sea, digo, como que a veces puede pasar eso. A mí me pasa como Romina, que me pueden escribir, pero también me pasa que yo estoy caminando y digo, no, ya sé, tiene que ir por acá. Y le mando yo un WhatsApp, le digo, no, ¿sabes qué? Estuve pensando en tu texto. Claro, tal vez estoy cocinando y de repente digo, es esto, o le tengo que decir que lea esto. Me baja una información o que vea tal cosa, o leo algo que me hace acordar ese texto y les los mando. Digo, como hay algo que se empieza a tejer mucho, digamos, ¿no? La vida y la escritura de lo que uno está trabajando, de lo que uno está trabajando de las personas con las que estás acompañando. A mí me pasa que creo que descansar los textos siempre es bueno cuando pasan ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Es decir, como salir de forzar, digamos, ¿no? Una solución. Para mí forzar las soluciones, ahí hay 2 caminos, o te metes a fondo y te matás hasta que encontrás cómo destrabarlo. Yo soy más de ese estilo, decir, bueno, me rompo la cabeza y lo saco, o
dejarlo un poco reposar y hacer otra cosa, digamos, ¿no? O sea, decir, ponete a hacer otra cosa, ponete a escribir otra cosa, ponete a leer por otro lado, digamos, algo que, digamos, como refresque. Ambas cosas son muy difíciles de convencer a los demás que las hagan, digamos, ¿no? O sea, en general, de nuevo, siempre estoy convencida que los textos tienen una codificación, traen un mensaje, o sea, hay algo que en el texto ya está. Leyéndolo, probablemente para mí se abren esos caminos. Es muy difícil, es lo que más cuesta, digamos, ¿no? Lo que más cuesta es esa paciencia, digamos, ¿no? La paciencia de la lectura. Pero sí, digamos, como reposar o profundizar, digamos, ¿no? Pero sí, quiero decir, cuando alguien se traba es un problema para todos, para mí también lo es. Yo también entro ahí a trabajar, digamos, ahí es como, digamos, me meto, digamos, como en el problema sin volverme parte del problema, ¿no? Digamos, tratando de ver cómo ayudar para que, digamos, o sea, quien está escribiendo encuentre, digamos, ¿no? esa solución. El tiempo lo acomoda, eso es así, solo que es muy difícil en estos tiempos que se soporte el tiempo. Pero la escritura tiene otra temporalidad, es contracultural en muchísimos sentidos, pero en ese sobre todo, digamos, ¿no? Tiene otro tiempo. Entonces, o sea, digo, como casi se vuelve una práctica de vida, digamos, ¿no? Escribir para entender que ahí hay que soportar el tiempo de otra forma. Así que bueno, es un poco eso, digamos, ¿no? Es como un problema compartido para mí, el estancamiento. ¿Cómo es para ustedes el vínculo entre la docencia de escritura y la escritura? No, para mí es un problema porque yo le dedico mucho más tiempo a las escrituras de otras y otros y otros que a las propias. Es decir, que en mi estructura lo propio tiene un espacio muy chico y me dedico mucho al trabajo de las y los y les demás. Tuve un momento hace unos años que dije, cierro el taller y me voy a dedicar a mí. Como esas cosas individualistas y como que uno escucha mucho, yo nunca lo había hecho, no me sirvió para nada, dejé a todo el mundo en banda, me los encontraba por la calle y le digo, ¿cómo va tu texto? Los puse a todos en talleres, los mandé con Romy, con Félix Brusuane, con este, con el otro, a todos los coloqué, a todas, entonces que me los encontré y digo, ¿cómo va tu novela? No seguí, me decían, y ahí me di cuenta que casi como con los analistas hay una transferencia, digamos, ¿no? Y dije, metí la pata mal. Y entonces al tiempo volví a abrir el espacio y dije, no voy a volver, pasaron 2 años igual. Pero quiero decir, o sea, como que yo le dedico mucho tiempo al trabajo de otras y de otros. Entonces, eso tuve que pensarlo mucho. Hay muchos escritores que te dicen, yo no doy taller o no trabajo clínica porque me saca mucho tiempo para mí. A mí me pasa al revés. A mí lo que me parece es que el taller me permite estar pensando sobre la escritura todo el tiempo. Y eso hace crecer mi escritura. Yo no escribo igual que cuando empecé a escribir. Yo fui encontrando muchas cosas y yo creo que mis alumnos, alumnas y alumnes están en mis textos en ese sentido. A mí la conversación abierta, la conversación continua me forma. A mí pensar para los demás me hace, digamos, me hace mejor a mi trabajo. Me acuerdo una anécdota que me contaba Tamara, que la psicoanalista, ella un día le dijo, no estoy escribiendo nada, y la psicoanalista le dijo, ¿y las 25 novelas que estás escribiendo? Le dice, porque claro, vos escribís en la escritura de los demás, escribís con los otros. Entonces, a mí, digamos, como lo que fui haciendo para salir un poco de ciertos discursos más hegemónicos de el escribir. Yo no soporto el lugar del artista individualista, no lo aguanto, digamos, no aguanto, no me inspira esa figura de artista. No creo que el artista sea eso y no creo que el artista en la sociedad del siglo XXI sea eso, no lo creo. Pero ahí está muy instalado la idea de la figura del artista, digamos, ¿no? Yo con mi obra, yo con mi trabajo, digamos, ¿no? Para mí el trabajo es una conversación abierta, es una conversación colectiva, es una conversación comunitaria. Aceptarme eso y legitimarme eso me llevó tiempo. Quiero decir, en una época lo sabía, pero no me legitimaba. Hoy para mí es una práctica legitimada y militada. Quiero decir, o sea, yo hoy milito esto, digo. Entonces, digamos, pero para mí fue un proceso, digamos, no legitimarme, que escribo con otros, digamos, ¿no? Y que escribo para otros. Quiero decir que es una conversación abierta en la que se van trazando escrituras individuales, pero que trabajar para otros no debilita lo propio, lo hace crecer, digamos, ¿no? Entonces, o sea, digo, como ahora, digamos, ya lo tengo mucho más colocado, mucho más ubicado, mucho más, y digo, la verdad, y mi último libro que acaba de salir ayer, hace 3 días, o sea, para la FED,
Lo revisé con alumnas. Quiero decir, alumnas que ya no son alumnas, son escritoras conocidas, pero revisé con ellas. Entonces, para mí ya dije, mirá, o sea, digo, ¿no? O sea, digo, ellas fueron las que me aportaron un montón de material y de trabajo a mi propia escritura. Eso para mí es como, ya está, digo, como me siento muy realizada en ese proceso. Entonces, quiero decir que defiendo mucho, digamos, ¿no? La práctica de tallerista y la práctica de la clínica. Sí, yo cada vez estoy más convencida de que como para escribir necesito vivir, o sea, conocer gente y estar en el mundo, no encerrada. Entonces, para mí el taller es un lugar, aunque va un poquito en paralelo y no es tan uno a uno, como va y viene la información, sino mucho más eso, como vital y en el tejido de la ciudad y de la vida. Pero para mí el taller, ahora doy 2, es como me deprime si se suspende. Como que es un lugar muy vital de conocer gente, de conocerla de un modo muy profundo y particular, porque por ahí no sé tantas cosas de su vida, pero sé todo de su vida a través de sus textos. Son lugares como de un montón de transferencia de cosas importantes. Por momentos el taller literario, el taller de escritura es es constelaciones, es psicología, es meditación, es un montón de cosas, no porque hagamos eso, siempre está, pero está el texto, ¿no? Siempre se está hablando de un texto. Y eso, para mí, son muy importantes mis vínculos con mis alumnas y alumnos en el presente y cómo van quedando como, no sé, el recuerdo que tenés de esos textos o de esas personas a través del tiempo. Y creo que sí, como dice Cinti, todo eso va a parar a lo que estás trabajando. Y no coincido con que para nada, ¿están bien? ¿Nadie falleció? Bien. Eso, que para mí alimenta la escritura como cualquier cosa vital, digamos, ese vínculo y ese vínculo con los materiales de los otros. Pensar que hay como una circulación de decir, no, si das taller se te va toda la energía ahí, como una cosa rara, como si eso te drenara la energía de escritor en lugar de alimentarla como cualquier cosa vital y de interacción humana que esté buena. Pero además como una suposición de que encerrado, solo y aislado sos más productivo. O sea, digo, como yo lo intenté, además, hubo épocas mucho más, era muy joven igual, pero dije, bueno, me tomé una licencia en el trabajo en un momento, 6 meses para escribir, no hacía nada, fue la época más improductiva de mi vida, lo único que quería era volver a trabajar, o sea, digo, por favor, yo funciono, digamos, ¿no? Operando en el mundo, o sea, estoy más inspirada y además porque, digamos, o sea, digo, es un mensaje, o sea, digo, la escritura es un mensaje que tiene que tener un territorio fértil. Hay algo que, digamos, como para mí es muy importante, que es que yo necesito un territorio fértil, digamos, para que mi escritura también pueda ser leída. Si todo es yermo, no hay nada, no pasa nada, digamos, ¿no? Por más brillante que sea mi escritura, no va a haber interlocutores para eso. Entonces hay que trabajar todo el tiempo para sembrar ese territorio. Y la enseñanza para mí siempre fue también esa formación para construir, digamos, ¿no? Un territorio mucho más conectado, mucho más vivo, mucho más comprometido. Ahora ya estoy bastante más grande que cuando empecé y ya cuando me vienen con esas pavadas de tipo, ay no, como decía Romin, te drena la energía, los textos de los demás te sacan inspiración para tus textos o tiempo para tus textos, los miro con cara de tipo, ¿qué estás diciendo? ¿Entendés? O sea, realmente lo tengo muy legitimado esto. Cuando empezaba me apabullaba porque yo sabía y me angustiaba escuchar esos discursos, pero decía, pero no, ahora ya sé que no, ¿entendés? O sea, digo, como es muy importante para mí trabajar para las escrituras de otros. ¿Qué piensan de las categorías más clásicas de la escritura? Conflicto, acción, personaje, final, peripecia. Yo creo que todo sirve y nada, o sea, claro, me gusta. No, para mí todo sirve, pero todo hay que desmontarlo, digamos, ¿no? De esos lugares, digamos, ¿no? O sea, decir, en algún momento sirve pensar, acá necesito una peripecia. ¿Entendés? O sea, lo que no sirve es pensar que tenés que escribir desde ahí. Digo, para mí lo que hay que hacer con todas esas cosas es bajarlas de los pedestales, ponerlas a jugar en una cosa más horizontal y hacerlas operar. Pero no escribir desde ahí. Digamos, ¿no? Creo que ese es el problema para mí en ciertas formaciones que presuponen que hay modos de escribir que ya están dados. Digamos, después del siglo XX, quiero decir, o sea, el siglo XX que volvió un panfleto en una novela o que volvió una receta de cocina en un poema, digamos, después que el siglo XX y las vanguardias operaron eso, o sea, no, digamos, no se escribe, digamos, la escritura, los géneros están desgarrados.
Ahora, conocer los géneros es muy bueno. O sea, digo, quiero decir, no es que yo no creo en el conocimiento específico de las escrituras, digamos, clásicas. Las conozco muy en profundidad. Lo que hago después es ver cómo eso puede operar más lúdicamente en los textos y no escribir desde ese lugar. Me parece que eso por un lado. Después, el otro día escuché una cosa sobre el conflicto que me gustó muchísimo, porque nosotros tenemos un espacio que se llama Paraíso, Club de Artes Escénicas, y produjimos una obra de Gustavo Tarrío que se llama Muerto un puto. Y después hacemos es una belleza, hicimos un desmontaje. Hoy mañana. Bien. Porque no pude ir. Hacemos un desmontaje siempre de las obras, que es como un encuentro de la audiencia con el artista o la artista para como destejer los imaginarios del trabajo. Y ahí Gustavo dijo algo que me encantó, porque dijo, nos enseñaron a escribir desde el conflicto, ¿no? El teatro nos enseñaron que el teatro es el conflicto, pero el mundo hoy es un conflicto de odio, de prácticas del odio. Yo no quiero en el escenario eso, dice. Yo quiero que el escenario sea otro espacio. O sea, el conflicto está, pero el conflicto está afuera. Entonces, como algo más contracultural, digamos, ¿no? Del espacio del teatro como un espacio del afecto, ¿no? La comunión, que son las cosas que él practica en su propia obra. Entonces, quiero decir, de nuevo, ¿por qué tendría que operar el conflicto hoy en el teatro de esa forma, digamos, ¿no? ¿Qué es el teatro, digamos? ¿Qué estamos haciendo acá? Digamos, ¿no? ¿Qué es digamos, porque no es una cuestión, digamos, una vez que uno desmonta las categorías de representación, la pregunta por la escena es una pregunta que para mí tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Con el espacio de la comunidad, ¿no? Como decir, ¿cómo es posible generar un encuentro? Y los textos están ahí, digamos, como canales para eso. Entonces, digamos, de nuevo, como lo que yo haría con todas esas categorías es hacerles una pregunta que les traiga una inflexión al presente. Digo, porque a mí el pacto de ficción hoy no me es suficiente. La categoría de personaje, la idea de personaje, después del giro performático, digo, ¿pero qué? Me sirve que haya algo vinculado a los personajes, pero ¿cómo entra? Digamos, ¿qué preguntas le hago desde hoy, digamos, ¿no? Entonces quiero decir que no me planto en una cuestión de esto no, sino esto cómo o esto por qué, digamos, ¿no? Entonces es decir, hay que conocer esas especificidades y hacer las preguntas contemporáneas. Apagó. No, eso sí, pienso que nos vamos a tomar cafecito. No, esas categorías que mencionaste para mí funcionan bien como herramientas para, o a mí me aparecen como para pedirlas o para observarlas cuando en un texto que ya está formado, no iría, como lo que decía Cintia, no las iría a buscar como, necesito un conflicto o necesito un final, tengo que saber cómo es el final, a dónde estoy yendo, si no, no puedo avanzar. Pero mi personaje nunca haría, como no es de ese lugar, sino una vez que ya está como algo del tejido y quizás aparecen los problemas, decir, ¿acaso te sirve pensar en el final o acaso, no sé, esto es un material sin conflicto? Pensémoslo, como que me gustan para preguntarles a las categorías, pero desde la necesidad de cada material, eso, entender, este es un material sin conflicto, listo, perfecto. O necesitas un conflicto, o necesitas digresión, o necesitas progresión, no sé, cómo utilizarlos a tu favor y no que te limiten o que creas que porque hay ausencia de conflicto eso es un problema, o porque es un final abierto es un problema, o porque es un personaje poco claro es un problema, no sé, eso. Siempre para mí todas esas herramientas técnicas están ahí, esperando que uno las elija y no deberían funcionar como una imposición o algo que te limite más que ayuda, que ser una herramienta a tu servicio cuando estás escribiendo. Siempre, aparte, sirven. Por ejemplo, digo, recién pensaba cuando Romy hablaba de la digresión, de la progresión, siempre sirve de alguna forma decir, bueno, hazlo progresar ahora. Digamos, ¿no? Progresa. Que es una indicación de progresar. O sea, digo, también puede ser como progresar, movelo, digamos, ¿no? Digo, esas cosas sirven, digamos, como lo que para mí no sirven como, claro, como encasillamiento, digamos. O sea, no sirven a priori, de nuevo, porque para mí los textos dictan, digamos, ¿no? Sus propias formas. Entonces lo que hay que hacer es tenerlas ahí para hacerlas operar cuando se necesitan. Digo, para mí, perdón, ya te suelto, ¿eh? No, pero vamos, porque muchas de las preguntas que tenía las van respondiendo. No, pero para mí los talleristas, o sea, digo, tienen que saber en profundidad, digamos, ¿no? Uno tiene que conocer, digamos, tiene que tener esa biblioteca. De nuevo, pero después es olvidar para volver a aprender cuando estás frente al texto, ¿entendés? O sea, digo, no para hacerlo, digamos, como para que eso dicte, sino para que poder, digamos, no olvidarlas para volver a encontrarlas. ¿Siempre se sintieron maestras?
¿Cómo les vino esto? Yo no me siento maestra hasta hoy que estamos acá y la charla dice maestras. Esta es nuestra consagración. No, Te yo etiquetamos. Sí, estoy etiquetada. Como eso, hay algo de eso, de mi formación que es muy como de la intuición y del hacer y del ir haciendo, donde yo, eso, como que incluso a cargo de un taller, digamos, pues es cierto que la única que recibe plata soy yo en ese momento y los demás la están dando, o sea que hay un desnivel, pero es como... ay, me agarró la laguna esa que te... No, lo del maestro, el maestro ignorante. Eso estás ahí, sos una figura necesaria, pero podrías ser vos o podría ser otra persona y efectivamente va a ser otra persona después y va a haber habido otra persona antes. Vos estás ahí para como hacer surgir algo, o sea, como eso. Me parece que lo mejor que podés hacer como maestro o como es estar ahí. Por eso decía lo de la disolución. Es como, no sé... vehiculizar ese deseo del otro, lo que él cree que vos le estás dando, estar como muy abierto, receptivo, ir conversando como algo de lo que se produce en ese ir y venir de la conversación, de que lo que vos podés entender de lo que trae esa persona, escuchar, creo que lo que más, y cada vez más, ni hablar de pospandemia y todo, inmediatamente después de la pandemia fue como muy esencial el espacio del taller, que es que la gente necesitaba ser escuchada. Y eso no dejó tampoco de suceder. Y a veces el lugar del taller, por eso digo que podría no hablar, a veces es como escuchar. No sé, como que para mí, hoy, ahora, en este presente, como hay mucho de estar a cargo de algo, al frente de un grupo de gente, como maestra o como lo que sea, que tiene que ver mucho con oír. Para mí es escuchar y sostener, digamos, ¿no? Como ahí es como lo que más me propongo, también es sostener. Eso es sostener el deseo de los otros, sostenerlos en los conflictos también, es sostener. Yo me siento maestra por mis propios discípulos, cuando me siento maestra la pifio. O sea, cuando digo, jaja, soy maestra, ahí la pifio. O sea, como no me sale nada, o las intervenciones que hago son muy pobres, como no es un lugar en el que me sirva, o sea, lo sé, pero no me tengo que afirmar ahí, digamos, ¿no? O sea, sé por la práctica, por los años, por la dedicación, por la cantidad de gente que formé, digamos, yo formé también mucha gente en lo académico, quiero decir, formé mucha gente. Cuando me afirmo ahí, chau, me enquiloso, hago cualquier cosa, digo cosas como banales, entonces como no me sirve para nada afirmarme en ese lugar. Tiene que ser un lugar muy vivo, digamos, muy dinámico, en el que esté para poder hacer ese tipo de aportes. Entonces, me gusta que me inviten acá, estoy recontenta, y me puse recontenta, y le dije a mi mamá, me invitaron a este ciclo, maestra, no sé qué, y me escribieron alumnos, qué bueno que vas a estar ahí, qué sé yo, buenísimo, pero es eso. Después la práctica se tiene que reeditar. Digamos, cada práctica es una experiencia y eso me lo digo siempre, digamos, ¿no? Y parece como que es medio solemne, pero la verdad es que es así, porque la verdad que cuando doy algo por sentado pierdo como algo de eso intuitivo que hablaba Romy al principio, que para mí es lo más importante, digamos, ¿no? de lo que hacemos. ¿Y qué piensan? ¿Qué les gustaría que le pase a alguien que participa en sus talleres? ¿Qué le desean? Y ¿tienen algún destinatario como la alumna ideal? Yo lo que le deseo a quienes participen de mis talleres es un compromiso muy de vida con la escritura, digamos. O sea, para mí eso me marca mucho el tipo de quienes vienen a mi taller. Cuando ese compromiso es un compromiso más exterior, no dura. No dura, porque no es el lugar desde el que yo pienso la escritura. Entonces no dura eso. Y sí dura mucho cuando empieza a haber un compromiso muy fuerte con la escritura. Entonces lo que más les deseo es que ese compromiso que lo puedan que se lo puedan llevar para siempre. Y mi destinatario ideal son esos escritores, digamos, ¿no? Los escritores que hicieron de la escritura su vida, digamos, o sea, esos son. Sí, yo también les deseo como que puedan como unir disciplina y placer, como que yo cuando puedo unir esas dos cosas me siento muy genial. cuando estoy pudiendo ser muy metódica y además la estoy pasando bien, que igual todos sabemos que la escritura se trata en gran parte de no pasarla bien. Pero bueno, cuando de repente sí, esos momentillos, eso les deseo. Y dijiste, eran dos cositas.
Gracias. No sé quién es el destinatario ideal. Pero sí, alguien creo que está como. Que se problematiza también y que no está buscando la primera edición. La primera edición, la primera publicación, perdón, porque eso también pasa bastante. Como me da pena cuando veo que están muy detrás de la publicación, mucho más que detrás de encontrar su propia escritura o de que esté bueno el libro. Como justamente para mí, para una primera novela, no hay nada de apuro, porque la primera novela suele casi ser la que mejor está escrita en términos de que te lleva mucho tiempo, y para mí está bueno que pase eso, la primera obra, la primera novela, y cuando las o les veo más preocupadas por dónde van a poder publicarla que porque esté buena, eso me da pena. O sea que en realidad lo contrario sería que el destinatario ideal es alguien que quiere que esté bien lo que está escribiendo o que lo represente más que se publique, digamos. Eso que dice Romy también es algo que compartimos mucho las dos y que ella se reía mucho porque yo siempre decía hacia adentro del objeto, nunca hacia afuera del objeto, ¿no? Como digo, si el objeto es la obra o el objeto es una novela o es un libro de cuentos, siempre la preocupación tiene que ser hacia adentro del objeto, digamos, que eso, digamos, volcar, digamos, más energía a que ese material esté bueno, crezca, y no a que encuentre rápidamente, digamos, ¿no? Un camino, se estrene, se publique. Y a mí eso sí me fastidia, digamos, ¿no? Como, y cuando más grande me pongo, más, porque no me fastidio más. Pero digo, sí, pero digo, como algo de perseguir la imagen y no perseguir como la nobleza del texto, ¿viste? Como eso me fastidia y eso no lo promuevo mucho. Lo que sí aprendí es como a fastidiarme pero no enojarme hacia afuera. Entonces cuando veo que hay algo como que empiezan a pasar esas cosas, lo dejo, porque sé que igual en algún momento, o sea, quiero decir, vos querés publicar, entonces querés publicar, que trabajás como muy velozmente por la publicación, en algún momento te la vas a poner, o te la vas a poner con el editor, o te la vas a poner con los lectores. Quiero decir, si el texto no está, digamos, como para eso, te lo va a decir el editor, o si el editor está igual de apurado que vos, que muchas veces pasa, lo dirán los lectores, ¿entendés lo que te digo? Como la escritura enseña también, el propio proceso de la escritura enseña. Entonces lo que sí aprendí ahí es como no ponerme muy a interferir y decir, no hagas así o no sé qué. Si después vienen y me dicen, no, estoy angustiada porque no estoy pudiendo, no sé qué, bueno, es porque tenés que trabajar más el texto. O sea, ahí sí puedo hacer esa intervención. Si no, dejo que un poco eso se vaya acomodando. A veces se acomoda solo, a veces no. Hay algo medio como psicoanalítico en el lugar del que estamos nosotras. Mi analista me lo decía, me decía, hay algo de nuestras prácticas que se comparten, que también tiene que ver con eso, es decir, ¿cuándo haces esa intervención? Pero sí me parece que hay algo de eso que no promuevo, que tiene que ver con la relación de la escritura con la imagen, ¿viste? Con la cosa del Instagram, ¿viste? Como la imagen de escritor. Eso ahí no estaré. ¿Cómo es su relación con el arte y el trabajo? Cada vez hace más así. Cada vez me voy torciendo más. No, de nuevo, yo pienso mucho sobre esto y para mí, como los artistas tienen que intervenir en la vida social. Entonces, para mí, los trabajos hacen a esas intervenciones. Cada vez me separo menos, digamos, ¿no? Como cada vez me separo menos. Cada vez pienso como además a mí el trabajo me inspira, la verdad que digo, me permite como inspirarme en términos de tener una necesidad de decir algo a una comunidad, digamos, ¿no? O sea, digo, como no. Y yo, bueno, trabajo muchísimo, tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas, pero digo, es una decisión, no es una necesidad nada más, o sea, es una decisión, o sea, digo, podría con menos proyectos vivir, pero la verdad es que la necesidad de que ese puente sea muy fluido entre el arte y el trabajo me permite producir más artísticamente, no menos, a mí, en lo personal. No sé si iba por ahí la pregunta, ¿sí? No. Era bastante abierta la pregunta, ¿no? Arte y trabajo, nos tiró. Suerte. No, y el trabajo en el arte, digamos. Ahí va. No respondiste bien, Cinti. Bueno, el trabajo en el arte. No, eso, yo igual también asocié para mi lado, seguro que tampoco responda bien. Pero para mí, por lo que hacemos, que es tan sensible y en el mejor de los casos podés... En el mejor de los casos, dar alguito con algo que hagas. Con los años cada vez comprobé más que no podía aceptar
meterme en proyectos que no me representen realmente, cualquiera sea la idea que yo tenga de qué me representa y qué no, digo, pero como escribir una tira para la televisión, y entonces ves las cifras que al lado del teatro independiente siempre van a ser como escandalosas, pero si pensás lo que estás entregando son una miseria, entonces es como, yo ahí no puedo, y no es por, ay, qué copada que soy, le digo que no a esto, de verdad me frunzo si hago eso, o sea, desaparezco y ni siquiera podría hacer bien ese trabajo, o sea que estaría estafando a la persona a la que le estoy cobrando ese dinero, que igual es poco dinero para ellos. Como que me di cuenta que realmente solo puedo hacer cosas como que de alguna manera me representen, conlleven o no dinero, por supuesto, si no sé si es para otros, si es para otros tiene que realmente algo mío también poder estar ahí, si no ni siquiera puedo hacerlo, es eso, y no por una cuestión de que la ética esté por delante, sino que realmente no podría ni siquiera escribir si no creyera que puedo decir algo en alguno de esos espacios. O sea que eso, me limito a hacer cosas que creo que puedo hacer y donde creo que puedo llegar a aportar algo o ser como honesta, sincera y no sé, sí, y aportar algo. Ahí entendí la pregunta. No, sí. Claro, no, ahí también me pasa algo lo mismo. A mí cuando estaba con Cartoon tenía 23 años y él me propuso que fuera a trabajar para una productora de televisión que le habían pedido un guionista y él me propuso a mí. Y no me lo voy a olvidar nunca. Y yo le dije, no, Mauricio, sí, ahora que estoy justo en un momento muy exploratorio de la escritura, me pongo a hacer eso, siento que voy a como desviar un camino que quiero dedicarme a esto. Me dijo, bueno, buenísimo. Y ahí como que empecé a entender qué trabajos me servían a mí para poder continuar la exploración con la escritura como yo quería, que tiene que ver más con la investigación artística, lo que hago. Entonces, como es que enseñar era perfecto. Y lo que hice fue hacer cada vez mejor esos espacios de enseñanza, que me paguen mejor, que digamos, tener mejores lugares. O sea, siempre trabajé como mucho en esa dirección porque yo sabía que en la enseñanza había algo que me permitía, digamos, como que ese espacio de exploración y de investigación artística pudiera seguir ahí vigente. Después, con los años, fui entendiendo que la mayor parte de los escritores que más admiro siempre enseñaron. Borges enseñó hasta que se murió prácticamente, Saer enseñó toda su vida, Tamakara Kametzain enseñó, o sea, el día que la estaban internando, estaba haciendo una devolución sobre los trabajos de sus alumnos de la UNA, digamos, como que digo, hay algo para mí entre enseñar y escribir que está muy, muy ligado, que es mucho más profundo, y a mí eso, digamos, como mi forma de resolver eso iba por ese lado, pero porque tenía que ver con defender un espacio de creación, digamos. ¿Se copian? ¿A quién copian? Sí, no sé si copio, pero uso como muchas referencias. Trabajo con muchas referencias. Trabajo con, digo, en las prácticas, por ejemplo, de taller, como Cartoon y Tamara, los tengo medio introyectados a los dos. O sea, como a veces siento que hablan solos a través, es como una especie como de dígalo conmigo, hago así como de ventriloquía. Después, por ejemplo, en lo académico, yo le robé todo a Oscar Terán. Fue como un maestro para mí en lo académico, todo. A Sarlo le robé un montón. A Link también, digamos, como que digo, o sea, a veces me dicen, no, qué bien que hiciste esto, no sé qué, se lo robé a Link. O sea, digo, como que, no es que robo, pero digo, como que tomo mucho de lo que aprendí de esos maestros, digamos, como... no sé si copio en términos como de escritura, no, pero sí de mirar muchos procedimientos, leo mucho y busco mucho, como, digamos, como prácticas de otros escritores, o sea que forma parte para mí del día a día eso, o sea, no es la copia, sino como el tráfico. Me pasa algo parecido con el tráfico y el robo.
No, por ejemplo, estaba pensando en teatro, ponerle para las obras que escribo, sí, para mí está muy presente el cine y a veces como que agarro directamente cosas del cine, como que además ahí ya como tenés que traducirlo a otro idioma, aunque sea copia, ya se desluce la copia claramente del cine al teatro, baja un escalón o no sé, o da un paso al costado. Eso me encanta, como tomar cosas así y además ya es la interpretación de uno, o no sé, el año pasado había visto esta película de Bardá, El espigador y las espiadoras, el espiador y las espiadoras, algo, bueno, 2 veces espiadores, que me parece increíble, es un documental muy fascinante y entonces como que eso después entra en la obra como texto, como monólogo de alguien que habla de algo que viene de ahí, pero es como una especie de eso, de tráfico de influencias, pero en general me funciona más como un lenguaje hacia otro lenguaje, no tanto como robar de una obra de teatro para una obra de teatro o de un libro para un libro, eso no, me funciona más como siempre medio chanfleado de un lenguaje a otro. Y me pasa lo mismo que hace un par de años, por suerte recuperé como un ritmo de lectura constante, como que estoy casi siempre con un libro y leo bastante. Y no hago como tampoco la transmisión 1 a 1 de esto me lo voy a, pero para mí igual estar leyendo constantemente libros publicados y que te digan tal, tenés que leer tal, viste que se va armando también como una red de me llega porque me tiene que llegar el libro. Casi nunca voy como fríamente a buscar un libro, sino que tiene que ver con algo que está pasando y que te llega. Y también tengo la sensación de que por algo esa red también está cerca, de que estás leyendo ese libro, pero no es que digo, voy a robar este procedimiento y me lo traigo. Pero siento que el ejercicio constante de estar leyendo literatura publicada contemporánea o clásico o lo que sea, también alimenta algo, pero de un modo más indirecto. Y a mí me sirve mucho lo heterogéneo ahí. Digo, mezclar Borges con Anierno y entendés como leer una poeta contemporánea que acaba de sacar su primer libro y no sé, una película de antes de ayer, o sea, como algo de lo heterogéneo de los materiales me sirve cada vez más, digamos. ¿Cómo se retroalimenta Paraíso Club con la tarea de docente? ¿O cómo...? Voy yo con esa primero. No, en Paraíso lo que más tenemos como premisa es como pensar también la escena contemporánea, o sea, hacer y pensar. Entonces, como todo el tiempo estamos pensando y generando espacios para pensar, no solamente desde la producción de las obras, sino de lo que hacemos con las obras, que no quede solo en la exhibición. Lo que buscamos con lo que hacemos es que no quede solo en la exhibición, sino que con la exhibición pase otro tipo de conversación. Y después, digamos, entonces cuando pensamos la programación la pensamos así, los desmontajes van en esa dirección. Construimos, por ejemplo, un espacio de abordaje, que es que si se estrena la obra de Tarrío, por ejemplo, alguno de nosotros escribe sobre la obra de Tarrío en general para que la audiencia tenga como un contexto y pueda, digamos, pensar esa obra en el contexto del trabajo de ese artista. Entonces, como algo de lo pedagógico está todo el tiempo trabajando ahí. Y entonces eso para mí hace que, digamos, no pedagógico en términos como de te voy a venir a enseñar algo, sino poner saberes, digamos, no circular. Y otros saberes también. Entonces, y como somos muchos, y cada uno escribe muchas veces, o hace el desmontaje uno y otro va, yo voy a escuchar el desmontaje que hace, no sé, Farace o hace Muñoz o lo que sea, algo de eso hace que esa conversación de pensamiento esté todo el tiempo abierta y que no sea solo una voz. Entonces, digamos, como es otro tipo de pedagogía también, quiero decir, ¿no? Es una pedagogía coral, es un momento en el que, por ejemplo, el otro día nos dimos cuenta que nadie sabe más de la experiencia de lo que se vivió en una performance que la audiencia. O sea, la audiencia, porque le pasó por el cuerpo a la audiencia. Entonces, estamos pensando si le podemos dar una vuelta a los desmontajes donde eso tenga todavía mucho más protagonismo. Digamos, ¿no? Que ese saber, a veces la audiencia sabe más que el propio director. Entonces, ¿cómo escuchar ese saber o cómo generar dispositivos para poder escucharlos o para que se puedan circular? Es decir, lo pedagógico está muy presente, pero de diferentes formas, quiero decir, digamos, ¿no? O sea, decir, como ahí también hay una pedagogía, digamos, en la audiencia hacia los artistas. Entonces, como empezar a trabajar en formas pedagógicas más horizontales. Entonces, bueno, a mí, por lo menos en lo personal, me pasa que todo el tiempo me hace repensar mi práctica.
Y aunque no, digamos, como que yo siento que además hay algo de eso que siempre es importante, que uno tenga que estar repensando las prácticas, digamos, no decir, bueno, yo hago esto, pero también esto funciona hoy, digamos, ¿a quién le habla esto, digamos, no? Como decir, esa pregunta yo me la hago todo el tiempo. Entonces tiene que ver con una pedagogía activa, digamos, ¿no? Que me parece que por ahí va un poco lo que busca Paraíso. Para mí funciona como también hacia adentro, porque Cinti también hablaba un poco hacia afuera, pero no, también hablabas bastante hacia adentro, pero como un diálogo abierto, constante con colegas, como una especie de grupo de contención también, pero digo, para distintos niveles de cosas que, digamos, también el hacer teatral está hecho de un montón de cosas. Entonces en el chat de Paraíso por ahí se conversan cosas estéticas y de repente alguien tiene un banquito de estos que pueda prestar los próximos 2 meses. No sé, como que hay una cosa muy del teatro independiente que está hecho de eso también, todos nosotros, porque digamos, digamos, en la planta permanente por ahora de Paraíso hay productores, hay gente de distintas disciplinas, entonces, y todos los que hacemos teatro independiente somos un poco productores, un poco escenógrafos, un poco iluminadores, un poco todo. Entonces, no sé, y ahí se comenta, digo, se estrena algo, una función, todos aparecemos, siempre está como alguien va a la puerta, o sea, hacemos también distintos roles que abarcan todo el abanico de jerarquías del teatro independiente, y que está buenísimo, y vas como vos mismo siendo, un día sos el boletero, el otro día sos el que hace el desmontaje, el otro día sos el que estrenó la obra, eso, se comentan cosas de todo tipo de calaña, que está hecho de eso, digo, desde la curaduría, que es como quizás lo más elevado a nivel conversación y estético, hasta alguien tiene un banquito como este para prestarme los próximos 2 meses. O comentarios de actualidad, porque también funciona eso, como que lo que nos pasa a todos para no sentirse tan solo, como que aparece, che, ¿vieron ayer lo de lo que sea de actualidad? Que también y aparece y el chat se enciende. Eso para mí era un lugar como que tenía esa fantasía de que con colegas pudiera pasar eso, y eso sin contar en la gente, que es todo otro universo de Paraíso, los espectadores, digo, desde nosotros, desde los que hacemos Paraíso, eso para mí es como un lugar necesario, sí. Somos muchos y, digamos, y eso está bueno porque a mí me pasa eso, que nada, aprendo un montón, digamos, como me estoy todo el tiempo como aprendiendo mucho, acercándome a miradas o textos o cosas que no estaban en mi campo, digamos, también. Entonces eso también hace como, lo potencia muchísimo. Si aparece la violencia en un texto o en la clase, ¿qué hacen con eso? Estás con todo, Maruja. Preguntas muy... no, está buena. La violencia en un texto sería... ¿Vos lo decís, por ejemplo, si por ejemplo violencia de género en un texto? ¿Decís? Cualquier tipo de violencia. En el bueno, contenido. Siempre, o sea, como que lo tengo que contextualizar, digamos, ¿no? Es necesaria. La pregunta siempre es la necesidad. ¿Es necesario que aparezca esa violencia? ¿No? Digamos, como la pregunta es eso. ¿Esto es necesario que esté? Digamos, siempre la pregunta que yo le hago a los textos es esto. ¿Es necesario? ¿Por qué está? ¿Cómo va a volver? ¿Para qué está eso, digamos, no? Primero tiene que poder pasar ese filtro, digamos. Después, a mí, por ejemplo, hay cosas que me pasan que tienen que ver con... ciertos como lugares comunes que están muy como incorporados en el inconsciente colectivo y que muchas veces no están, digamos, ¿no? Como no son visibles para lesotres. Cuestiones de género, cuestiones de clase social, digamos, ¿no? Miradas sobre la clase que sí es súper clasista, digamos, ¿no? Y no se está dando cuenta que es clasista. O estás hablando de un lugar de clase que no te estás dando cuenta que la clase está hablando por vos y no estás hablando vos. Ahí yo lo marco eso. Digo, mirá, hay unas miradas que tienen que ver sobre la clase o sobre la raza, comentarios que son racistas y que no se están dando cuenta que son racistas. En los de clase, por lo general, la persona que está escribiendo nunca se... O sea, es como lo sorprende ese comentario. ¿No? Y esas cosas a mí me corresponde, ahí sí yo tengo un rol y yo lo tengo que señalar, porque está mal que eso pase si yo estoy viendo que eso está pasando, digamos, ¿no? Y que pase por mi taller sin que yo no haya hecho una intervención. Después puedo hacer lo que quiera. Yo no me meto con lo que la gente hace con sus textos. O sea, yo te doy mi mirada, después vos incorporalo, lo incorpores. Yo no voy a ser ahí, digamos, como un juez en ese sentido, pero sí lo voy a señalar. Yo eso sí lo hago. Ahí sí tengo como una cuestión más ética de mi propia práctica, que no puedo pasar viendo entre ciertas cosas, sino decir, che, mirá que ahí está operando como un clasismo, o, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de género, eso, viste, se desmontó, fíjate, digamos, ¿no? Como digo,
¿quién lo dice? Digamos, ¿quién lo dice eso? ¿Por qué lo dice? Fíjate, digamos, ¿no? Porque esas cosas pueden operar en los textos, pero digamos, capaz le pones otra voz para que ¿entendés lo que te digo? Como hay que romperse un poco el coco para que esas cosas funcionen bien, digamos, ¿no? Y que estén bien hechas. Entonces quiero decir, bueno, siempre trabajar en ese lugar, pero yo lo señalo. Digamos, como no me quedo afuera de señalarlo, digamos, no me saco el problema de encima. Por suerte no me ha pasado muchas veces encontrarme con alguna cosa realmente como muy difícil o severa. En contadas ocasiones sí. Esas contadas ocasiones donde era algo que excedía incluso, eso, lo que dice Cintia, el adentro del texto y ya pasaba hacia el afuera, esas situaciones, esas personas se terminaron yendo. O sea, no... Una sola vez le tuve que escribir a un chabón un mail de por favor no vengas más. Fue una sola vez en todos estos años, que es un montón. Igual la persona vino a la puerta la vez siguiente y tipo le abrí y le dije, te mandé un mail. Ah, no lo vi, ¿qué mail? Uno en el que te decía que no vengas más. Como el mail comunicado como... no, bueno, pero esa fue una situación muy, muy específicamente severa. Si no, hay algo que se arma ya en el taller mismo, que eso me parece como lo más amoroso y lo mejor, que no recaiga sobre mí, por ejemplo, la necesidad de marcarle a la persona, sino que ya grupalmente quede medio recortado. Queda como, pero no por hacer bullying, sino por decir, uy, qué raro esto. Entonces en las devoluciones, amorosamente, se le dice, qué raro el narrador, no sé qué, la narradora, qué raro que la narradora, como que las devoluciones te vas dando cuenta que van construyendo hacia, che, acá hay un ruido. Y ahí a veces la persona o deja de venir, si tiene cierta sensibilidad y era medio grave lo que pasaba, deja de venir. Cuando no hay escucha para eso, que igual no sucede mucho, no sé, ahí sí hay que intervenir, digamos, si la persona no... Y genera violencia por ahí en su estar, no escuchando. Pero la verdad es que por suerte no me pasa muy seguido. Cuando me pasa me frustro mucho porque me cuesta a mí ir como ahí a nombrar el conflicto. Sí, después hacia afuera, en la dinámica de taller, nosotros tuvimos 2 casos, o sea, ponele que fueron de situaciones como un poco más como de personas o que se enojan o se ponen muy violentas ante las devoluciones. Nunca hay que entrar en esa, ¿viste? O sea, es difícil, pero como que no, a la violencia no se le puede responder con violencia. Hay que acomodar, digamos, ¿no? Como a mí, por ejemplo, no sé, una vez se fue una chica que yo quería mucho, porque otro le devolvió con mucha hazaña y fue horrible. Yo lo señalé en el momento, digamos, no es que yo estábamos las dos, la señalamos, pero para ella no fue suficiente. Yo después la llamé y le dije, quédate tranquila. No fue suficiente. Y después con el tiempo volvió a un taller, digamos, otro, ¿entendés? Cuando ya no estaba esa persona, quiero decir, como que se acomodó eso, pero sí no hay que, no lo promuevo para nada. Es una zona que me genera mucha angustia, porque además estamos construyendo en procesos, o sea, digo, como la violencia a título de qué, digamos, ¿no? Como, así que sí, es un espacio de mucha atención ese, para mí, por lo menos. ¿De qué tradición de dramaturgues, maestres de dramaturgia se sienten parte, si es que se sienten parte? Medio un poco Cintia respondió, pero... No, yo me siento, o sea, como maestro lo tengo a Cartoon, pero no me siento cerca de la escritura de Cartoon. Es como que yo hice como un tránsito de... Cartoon fue mi maestro, o sea, eso es así... pero sí como que digamos, como después yo me encontré con unos artistas libaneses que fueron muy importantes en mi segunda etapa de formación y como un poco como, si me decís a quién miro todo el tiempo, es a ellos, que se llaman Rabiem Roué y Lina Magdalani. Yo siempre estoy mirando qué hacen, porque me parecen que, digamos, son los mejores artistas contemporáneos. Digo, eso, digamos, más como... También yo tengo una pata árabe, digo, fuerte, entonces quiero decir como que estoy todo el tiempo mirando esas escenas. Por eso digo, traigo eso también, digamos, que son estos libaneses que forman muy parte también de mi formación. Me encontré más grande con esa obra, con Cartoon más joven, digamos, pero como desde que me encontré con esa obra pasó, y esas obras, esas voces de esa escena libanesa pasó a ser muy parte también de mi formación. Y acá, digamos, como me parece que nosotros venimos también de una generación que ya, digamos, como que era post la generación de los 90, somos como esa generación, ¿no? La generación que vino después de los 90, y más bien como que me siento muy bien en diálogo con mi generación, digamos, ¿no? Que es, bueno, Romy, Agustina Muñoz, Ariel Farace, como ese grupo, digamos, ¿no? Como que fue como recorriendo mi etapa digamos, desde donde el lugar en el que empezamos a escribir. Tengo que pensar un poco más para terminar la respuesta. ¿Sí?
Que ya le habías respondido, en realidad, te dijo Maruja. No, pero agregó. Agregó. No, estaba pensando en la época de formación, como de empezar a ver teatro, de ver las obras de Barthes, de Spregelburg, de Dolte, de Tantanian, en esa época muy inicial del Callejón, ¿no? De Máquina Hamlet, no sé. Primero la ingenuidad de uno y por otro lado eran obras que al día de hoy pensadas siguen siendo muy potentes. También acá el Rojas, venir a la cancha del Rojas, venir a la sala del Rojas. Gente como joven, no sé, me acuerdo de la primera obra de Santi Bernori que hacían acá en la sala al lado, como gente que decís, esta persona tiene mi edad y está escribiendo y puso en escena su obra. Eso, porque después Spregelburg, Dolte y Tantanian, esta gente ya estaba produciendo y a la vez escribían sus propias obras y tenían como un pensamiento sobre la obra y tenían cierta intelectualidad. Eso para mí, bueno, y Barthes al revés, como alguien que dice que no es intelectual, pero como que armaba esas obras que siempre estaban en diálogo con algún material literario. Eso a mí me rompió bastante la cabeza. Decir, la literatura puede ingresar acá. Yo leía literatura, pero no tenía idea de que el teatro fuera literatura, ni que si te gustaba escribir podías escribir teatro, como que esos caminos siguen bastante descindidos. Y esta gente para mí me abrió la cabeza de decir, puedo traer una novela y llevarla al teatro, como esto que digo del tráfico de materiales. O sea, para mí ver las obras de estas personas en su momento fue muy revelador. También esos cuerpos que actuaban en esas obras, porque no eran solo los dramaturgos, sino lo que pasaba con todas las actrices y actores de esa época, verles, algo del teatro que es el cuerpo ahí, verles y lo generaban expresivamente también un montón. Yo escribo para actores, me los imagino. Entonces que para mí también la formación viene de ver actores y actrices, no solo quienes escribían para ellas y ellos. Y después, para mí, el cine, como también siempre está ahí, eso, como en mi interpretación, lo que puede ser algo que me gusta en cine, como particularmente Fassbinder, que siempre está a través de todos los años, como algo, mi fantasía de lo que él hace o hizo, y su lenguaje de actuación y la comicidad y lo terrible, todo eso junto, para mí es un lugar al que siempre como diría que es un gran maestro, un miserable genial que está ahí, como que también siempre vuelvo a ir como a esa fuente. Pero de los argentinos recuerdo muy, muy claramente como esa época, pensando en la formación, ¿no? Como un momento muy de ser como muy receptivo y que todo eso entre y que sea novedad y decir, uy, ¿qué pasa acá en el teatro? ¿No? Como... A mí me pasó lo mismo con Pompeyo y con Barthes. Yo trabajé mucho con Pompeyo, sobre todo, con Barthes también, pero que después me alejé de esas poéticas. Y ahora las recuperé muchísimo, no como, digamos, desde la forma, sino de cómo ellos, o sea, digo, ¿no? Sobre todo con Pompeyo, cómo pensaba la escena, esas cosas las volví como a recuperar mucho desde ya, cuando, digamos, desde otros lugares, digamos, ¿no? Como, digo, que para mí, esa, digamos, sobre todo Pompeyo tuvo una marca muy fuerte, digamos, ¿no? De hecho, dirigió mi primera obra, digamos, como que tengo como una relación ahí, como que de la que después me alejé bastante, tomé mucha distancia de él, pero ahora, por ejemplo, como ya como desde un lugar muy desprendida de todo eso, muchas veces en clases o en lugares digo, como decía Pompeyo, no sé qué, hay que hacer así o podés probar tal cosa, como que empecé a incorporar eso, como que toda esa escena empezó como a operar más como inconscientemente en mí y le encuentro, ¿viste? Digo, esto claro, porque esto lo aprendí con Barthes, o sea, digo, también Romy me hizo pensar en eso, digamos, en cómo toda esa escena también después como se incorporó, digamos. No sé qué están pensando ahora, capaz si lo escucho lo que están pensando ahora no estoy de acuerdo capaz, probablemente, pero sí en eso que aprendí en aquel momento. Bueno, esta es solo para Romina, pero igual si querés decir, después va a haber una sola para vos. Romina dice que escribe el pensamiento en su narrativa y que piensa la escritura como una necesidad del cuerpo. ¿Hay algo que pueda ser análogo en su escritura dramática? ¿Qué de eso aparece en tus clases y cómo? Voy con una respuesta medio intuitiva que no sé si tiene tanto que ver con lo que me preguntabas, pero sí, algo de lo que decía recién como de en la clase de estar como muy disponible, de oír, escuchar, poner el cuerpo y poner tu sensibilidad como ahí a servicio de las personas, se parece quizás bastante a cuando estás dirigiendo y
como querés poner en pie unas palabras y está el actor con toda su biografía y su día y sus energías y sus miedos y siento que en el taller se estalla mucho todo eso. La gente a través de su material está muy, muy expuesta y creo que es un lugar de un montón de poder energético y, como lo decía Cintia, del psicológico, como que uno tiene algo muy sensible entre manos que es muy importante para la otra persona. Y entonces me parece que generar ese espacio de, no sé, de estar a la altura de esa transferencia, de esa transmisión que se produce en esos espacios. Creo que no te respondí para nada lo que me preguntabas, pero agarré parece. No pasa nada. No pasa nada. Nada, quería que nos cuentes un poco cómo armás o qué te llega hasta hoy, o qué te recuerda, o qué te hizo crecer Panorama Sur. Y también nos interesa tu trabajo en la maestría de San Andrés. Son saberes que entran en diálogo con la construcción de procedimientos de escritura, consignas, entran en el juego de las devoluciones. Bueno, buenísimo, gracias por la pregunta. Panorama Sur para mí fue, bueno, un proyecto al que le di la vida, la verdad, y me parece que es un proyecto que para mí era muy importante. Primero, armar una plataforma de dramaturgia latinoamericana. Después, digamos, toda la cuestión de programación internacional que hacíamos, que era muy consciente, pero muy esforzada. Creo que un montón de cosas pasaron alrededor de Panorama que las sigo encontrando, veo colaboraciones entre un autor cubano y una autora uruguaya que se conocieron en Panorama y ahora están haciendo una obra en el Centro Dramático Nacional de España, ¿viste? O sea, digo, como que esas cosas que decís, cómo esa red cultural sigue produciendo en el presente, para mí es muy importante. También, por ejemplo, no sé, coreógrafes que hacían todos los workshops de todos los artistas internacionales que traíamos y que hoy son socios míos, Bárbara Hank, son todos los workshops de Panorama Sur, ponele, y así nos hicimos amigas, Agustina Muñoz, digo, quiero decir, como un montón de gente que se formó en esos espacios que traíamos de Panorama. Lamento, la verdad, las instituciones argentinas que no pudieron ayudar a que ese proyecto siguiera vigente. Yo no pude sostenerlo más desde la fundación que teníamos porque vino la pandemia y sostener un proyecto internacional en pandemia con el cepo cambiario, es decir, que no podías entrar plata ni sacarla para pagar, ni recibir la plata para poder dar ni siquiera becas a los dramaturgos. O sea, era muy complicado y yo, bueno, fueron 10 años y creo que 10 años es un número muy importante para un proyecto así. Entonces, bueno, se cerró, pero digo, entiendo que ahí fue una limitación más del contexto que del proyecto en sí mismo. El proyecto podía seguir vigente. Lo sigue de otra forma. También a mí la pandemia me hizo ese clic de hay que poner mucha energía en lo local. Es muy importante el territorio de los artistas argentinos, o sea, eso va a estar muy en crisis, o sea, lo vi en el 2020, imagínate que ahí fue cuando empezamos a pensar Paraíso. Entonces, como que también ese giro a Paraíso fue un giro estratégico, de decir, bueno, hay que ir muy a, digamos, sostener la escena local, porque está atacada para mí por muchos lugares, no solamente por el neoliberalismo que impera, sino por el neoliberalismo que tenemos permeado en nuestras propias psiquis, como artistas. ¿Me entendés? O sea, digo, está muy internalizado ese neoliberalismo, digamos, ¿no? Esa cosa de, bueno, trabajo para mí. Eso es un concepto neoliberal. Eso es totalmente neoliberal. Y eso está muy permeado, digamos, ¿no? Y no es consciente. Entonces, para mí, Paraíso tenía que trabajar mucho sobre ese territorio de lo común. Así que, bueno, Panorama, en mi caso, también, digamos, me dio un conocimiento artístico muy grande. Entonces eso está en mis clases todo el tiempo, digamos, ¿no? O sea, digo, y ahí voy a la maestría, digamos, ¿no? Yo doy una materia en la maestría cuyo material es un material que me lo dio Panorama, digamos, ¿no? Porque digo, materiales de artistas que me mandaban, artistas con los que sigo en contacto hoy, que me pasan obra para que yo pueda enseñar sobre esa obra, decir como... Y después la maestría, que es una maestría en gestión de la cultura, es una maestría que es teórico y práctica, donde la teoría inspira la práctica y la práctica le da fundamento a la teoría, ¿no? Entonces, digamos, ahí cada vez más estamos cruzando prácticas artísticas con prácticas pedagógicas, todo el tiempo.
Y para mí ese cruce entre prácticas artísticas y prácticas pedagógicas se está volviendo casi como una razón de vivir, ¿viste? Sobre lo que más leo sobre eso, sobre lo que más pienso sobre eso. Entonces, de repente traigo un escritor, poeta, para que hable de gestión cultural, ¿me entendés? Entonces, y eso genera una serie de cruces que al gestor le permiten, y a las gestoras y a los gestores, digamos. El otro día Sergio Raimondi dijo algo muy hermoso, porque dio un seminario justamente en la maestría. Él es poeta, fue secretario de Cultura de Bahía Blanca y fue el director del Museo del Puerto de Ingeniero White durante 12 años. Pero un poeta, director de un museo, ¿no? Digamos, como que ahí estaba, y vino a dar un seminario a la maestría y dijo, cuanto más informados estén los proyectos, más fuertes son. Eso para mí funciona en el proyecto de un artista, en el proyecto de un gestor cultural, en la práctica de una propia institución. Cuanto más informado, y esa información es, es información de todo tipo, digamos, ¿no? Cuanto más nutrido de esas imágenes esté un proyecto, más fuerte va a ser su intervención en el campo. Entonces ahí, digamos, ¿no? Cada vez más estas prácticas artísticas y prácticas pedagógicas a mí se me empiezan a acercar. Digamos, ya entendí que ahí hay un lugar para mí de pensamiento que es muy, muy importante. Entonces, creo que los 3 proyectos comparten como varias premisas en ese sentido. Bueno, y la última obligada es, ¿cómo fue para ustedes hacer su carrera siendo una femenidad, digamos? Es obligada. El otro día me acordaba que un día, cuando tenía 20 años, le dije a Romina, pero yo me siento mal, porque como que todo el mundo dice que ser mujer y escribir no se puede. Los varones dicen que las mujeres escriben mal. Le digo, pero yo quiero escribir, le dije. Me acordaba de la ingenuidad y la ternura con la que le dije eso en el año, creo que fue 2001, Romy, mira. Digo, mirá cómo uno tiene internalizada, cómo te internalizan las cosas, ¿no? Y Romy me dijo, pero para las mujeres todo es difícil, me dice. Teníamos 20 años, creo que fue a la salida de Puan, no sé, o por ahí, o sea, digo como... Entonces como que ya a partir de ahí lo único que hice fue desmontar eso, primero desde como luchas más... porque no hablábamos tanto tampoco, digamos, ¿no? Como había algo mucho más guardado, digamos, ¿no? De eso. Digamos... un día que salió toda la luz y fue como, ¡ay, qué suerte! Que podemos decir todo, digamos, ¿no? Entonces, quiero decir, a mí me pasaron muchas cosas muy violentas, que era porque yo era mujer y era joven, sobre todo, mujer y joven. Me pasó cuando estrené mi primera obra, Miami, ahí tuve unos procesos espantosos y era claramente porque era mujer. O sea, era obvio que era por eso. No se le hubieran hecho cosas que no se les hubieran hecho a un hombre de ninguna manera. Tuve un conflicto con uno de mis maestros de teatro muy grande y muy grave, que era porque éramos un grupo de mujeres. O sea, digo, algún día lo contaré, o sea, lo conté mucho, pero nunca públicamente, pero creo que algún día voy a contar públicamente eso, pues fue terrible. Me pasó, digamos, como trabajando yo dirigí el Centro de Experimentación del Teatro Argentino de La Plata, tenía 35 años y era mujer, fue terrorífico, pero terrorífico, digamos, fue muy difícil estar en una estructura así, siendo mujer, realmente, digamos, como fue muy, digamos, como realmente, es muy cuesta arriba eso. Porque las estructuras son arcaicas, digamos, ¿no? Y muy difícil, no cambian, digamos, como todavía no cambian. Hoy yo lo que tengo es un espacio yo más seguro, digamos, ¿no? Entonces como que no, o sea, si me propones ahora en el Teatro Argentino en La Plata no me va a pasar lo que me pasó hace 10 años, por lo menos no me va a dar picos de presión de 18, depresión, o sea, digo, eso no me va a pasar porque, digo, como pude construir una paz interior alrededor de eso. Pero fue muy complejo y creo que ahí realmente yo creo que los movimientos de los feminismos de los últimos años fueron muy sanadores para muchas, para todas, pero creo que para los que pudimos hacer de eso una conciencia y construir eso una conciencia, para mí fue muy, fue realmente un camino, digamos, o sea, eso. Yo siempre fui como muy, ahora ya no soy más tímida, pero muy tímida, muy orgullosa, sigo siendo muy orgullosa y muy tenaz, sigo siendo también tímida, ya no diría, pero creo que algo de eso me protegió en el sentido de como
como yo sabía que igual iba a seguir haciendo. Y entonces esto que decía Cintia de reconozco, o sea, recién dijo lo de ser joven y mujer y dije, me agarró como la sensación de, por ejemplo, muy concretamente cuando Entropía me publicó una primera novela en el 2005 que se llama Vos que me querés a mí, que es diálogo puro y monólogo puro. Recuerdo de ir a reuniones de escritores y me miran como, vos. Ahora resulta que escribió un libro, como que yo era muy chica y era como me daba muchísimo pudor, sentía esa mirada como de, ella no es escritora, tampoco por supuesto me sentía escritora por haber escrito un libro, pero sí sentía esta cosa de qué es ser escritor, ¿no? Como para mí el escritor era la contratapa de Alan Pauls, regio, sí, de blanco y negro, hermoso, culto, buen escritor, joven, como que siempre fue el escritor joven, todavía sigue siendo escritor joven, tiene muchos años. Esa era como la idea de un escritor joven, y las mujeres era como, no había tal cosa, digamos. Entonces era como, había escrito creo que no sé cuándo dejé de pensar que había escrito esa novelita, que es algo, ¿no?, que les pasa como a las mujeres. Bueno, escribe una novelita divina, sobre cosas de chicas. Y de alguna manera igual siempre, por eso digo lo del orgullo, que es como, también un poco siempre me nefregó esa mirada, como me molestaba, pero decía, y bueno, amigo, voy a seguir escribiendo. No me leas, no sé, no vengas a mi taller, no vengas a mi obra de teatro. Un poco como una especie de tenacidad y de confianza o de necesidad y de seguir haciendo. También en todo este universo bartolesco y qué sé yo, donde los hombres ocupaban un lugar y las mujeres otro. Ahí, por suerte, de ser chica me pude también, como no estaba muy sexualizada en esa época, todavía me pude acomodar en otro lugar, no sé, como que... Y como dice Cinti, todas esas microangustias que una internalizaba, como me pasa a mí, una vez que se empezó como a poder hablar más de eso, o sea, yo siento como que mi trabajo igual siempre fue feminista, pero sin marco teórico, como ni idea, no sabía que eso era feminismo, como ese modo de pensar, o ese modo de sentirte acechado por un tipo de masculinidad. Para nada tenía todas esas palabras, pero sí estaba. Y creo que algo de eso, como de un lugar de... Sí me funcionó a favor como la idea de, por ejemplo, mi papá no esperaba que yo fuera universitaria, no esperaba eso de mí. Entonces era como, a mí al revés, la falta de presión siempre me liberó, como yo no funciono bien bajo presión. Entonces, haz lo que quieras, como, mejor, bueno, o joya, ¿no? Puedo ser artista porque no esperas de mí que sea universitaria, excelente. Como que esa cosa de, quizás como de, o mismo esto que digo de los escritores diciendo, bueno, qué linda, escribí un librito. Para mí a favor, como que a mí eso, la mirada tan como de expectativa nunca me funcionó. Así que eso, pero bueno, lo que dice Cintia para mí fue una revolución cuando todas estas microviolencias empezaron a tener como nombres y todas dijimos, nos pasa a todas. No, hay cosas que me pasaron que hoy no podrían pasar. Hoy ya no podrían pasar. ¿Entendés? O sea, como que digo, lo importante que fue que todo ese movimiento sucediera. Porque digo, de alguna forma hoy muchas violencias que yo viví no podrían pasar. O sea, o si pasan, bueno, al menos hay un camino para poder, digamos, como hacerlas visibles. Bueno, ¿quieren agregar algo? Sí, creo que no. ¿No? Me parece que no. Ya hablaron mucho. Bueno, entonces tenemos una sorpresa que es que vino ¿se dice Micheli o Miceli? Micheli, venga. Esto es un regalo para Había ustedes. gato encerrado con tu presencia, mía. Bueno, siempre les preguntamos a las maestras a alguien. ¿A quién quieren que haya participado en sus talleres arriba del escenario? No lo saben eso. Mía nos representa muy bien, hay que decir. Aparte, Mía vino muy chiquita, perdón, Mía, no te quiero. Y sigue siendo chiquita. No, ya estuvo no tanto. con nosotros muchos años. Y nosotros no recibíamos chicos tan chicos. ¿Viste como que tenía 17 años? No, 18. tenía 20. Pero es chiquitita. Y Romina, y dijimos, bueno, vino y empezó a escribir y era como espectacular. Nada, y ya está, ¿no? Así que desde muy chica está con nosotros. Bueno, gracias, qué lindo escucharlas. Qué hermosa la charla. Y bueno, escribí algo. A ver. Yo quiero decir que escribiste y estrenaste 2 obras buenísimas. O sea, no es como una chiquini que no hace nadie. Es una directora y autora. Es una discípula emancipadísima, directora, dramaturga. Discípula propiamente dicho. Es propiamente dicha, digamos. Bueno, gracias, que me da vergüenza. Bueno, quise pensar para esto algún título. Me senté y dije, acá hay una escuela, su escuela, si no, no estaríamos todas acá reunidas. Y me pregunté, solo por preguntarme algo, ¿de qué es esa escuela?
quise sintetizarla en una frase que también me sirviera para arrancar esto que tengo que hacer ahora, algo como escuela de oficio y sensibilidad, o escuela de pensar y gesticular con las manos cerca de la cara. Pero no encontré ninguna opción que me convenciera y creo que el problema es que, además de ser una idea un poco sonsa, simplemente no me doy cuenta de qué es esa escuela a la que fui. Las cosas suyas que llevo conmigo y que llevamos todas sus alumnas son como unas llaves que sé que tengo en la mochila, porque sacudo la mochila y las llaves suenan, pero no puedo ubicar en ningún bolsillo. Porque nombrarlo significaría que estoy lo suficientemente lejos del mundo que ustedes me abrieron para ver el paisaje, y por suerte todavía estoy adentro y planeo quedarme un rato más. El caso es que no puedo hacer una lista de reglas o enseñanzas recortadas, no puedo escribir un libro de sus clases todavía. No puedo ni siquiera decirles, una vez vos me dijiste tal y tal cosa y ahí entendí algo. Algo debo entender, supongo, pero cuando trato de evocarlo me bloqueo. Puedo poner en palabras solo 2 máximas que me quedaron y a las que siempre me atengo cuando escribo. Esto es, 1, que las didascalias estén contenidas en la acción de la obra, o sea, evitarlas, entiendo yo. Y 2, evitar también incluir sueños, por muy lindos que nos parezcan. Veo estas máximas escritas y dudo de si de verdad ustedes dijeron estas cosas alguna vez, o si las inventé, o si fue así como las dijeron, o si las interpreté bien. En fin, me da pudor la posibilidad, que es muy real, de estar diciendo pavadas. Pero pienso que ese pudor va a ser apreciado por ustedes, porque las conozco, las tengo vistas. Y las vi muchas veces conmoverse por lo bello que puede ser el movimiento chiquito y entrecortado de alguien que trastabilla. Ojalá pueda cumplir esas máximas ahora, pero puede que no, porque lo que sigue es solo una lista de cosas que voy pensando mientras gesticulo mucho con las manos, que es algo, por si no había quedado claro, que aprendí de ustedes, a que las manos piensen por mí. Pienso que es curioso que estas 2 máximas vayan por la negativa, porque hablan de evitar. Pienso que eso parece malo, pero después pienso que no lo es. Ustedes son maestras en lo despojado. Se arranca de lo singular, pero ese singular seguro te quede general si lo dejas como aparece. A lo singular hay que descremarlo hasta llegar a la fibra primaria que esconde adentro, y esa fibra es lo universal, de lo singular a lo universal. Pienso que al espacio físico de su taller conjunto, yo solo fui 2 años, pienso que no parece mucho, pero lo fue porque yo era chica. Pasé por varios otros talleres, pero nunca fue lo mismo porque su taller incluía show y comida. Los shows eran de Cintia, ¿no? Monólogos famosos, ¿no? De apertura al estilo talk show americano. Y la comida eran delicias horneadas por la mamá de Romina. Recuerdo en especial algo muy rico y raro que se llamaba torta arena. Pienso que de ustedes aprendí el valor de lo raro, pero eso es un poco general. Pienso que con ustedes empecé a notar lo raras que somos todas, pero eso quizás lo hubiera aprendido en otros lugares. Entonces pienso en cambio que la rareza en ustedes está como en la torta arena en la textura. Son muy de las texturas, ustedes 2 ya lo sabemos. Ahí hay una experticia. A mí me encanta cómo se viste Romina. Creo que nunca te dije, porque nunca te vi prendas especialmente vistosas, ¿no? Este buen vestir no tiene que ver con lo despampanante, sino con una fina habilidad para la combinación. Saber combinar sin que se note que estás combinando. Saber hacer escondiendo el gesto del que hace. Como en las notas atentas que supongo debes seguir tomando en clase, usando una caja enorme de lápices para componer unas devoluciones hermosas de trazos y colores variados. En tu mezcla de texturas se ve despreocupación y también un cuidado atentísimo, como si todo naciera de una intuición en las mismas manos, como si ellas pensaran y repensaran mientras hacen.
Cintia, por su parte, es una experta total en entramados, ya lo sabemos, ¿no? Viene de familia. Pero no son solo palabras las que tejés, eso es obvio. También tejés redes y vínculos, ¿no? Con exactamente la misma picardía que imagino debían tener las casamenteras de otra época. El título de casamentera artística, de hecho, te sienta muy bien. Ahí se juega un saber que es muy preciado, muy raro, arcaico, que es el de darle cauce a nuestras obras. Yo misma me doy cuenta, a veces, en momentos de lucidez o de disociación, que también soy uno de tus hilos, y eso me pone muy contenta. Pienso que he observado en mi corta trayectoria que los grandes maestros suelen ser muy buenos manipuladores, como si eso fuera una condición para ocupar ese rol. Saben qué decirte, cuándo decirlo y qué efecto va a tener en vos eso que te dicen. Un cálculo meticuloso que se ejecuta con una convicción máxima. Eso es admirable en cierta forma, pero yo creo, y díganme si me equivoco, que ustedes no juegan a esos juegos. O en todo caso, juegan mostrando que es un juego, una gran pavada, con esa picardía, con la carcajada en la boca. Lo que quiero decir es que ustedes siempre fueron muy buenas. Suena ñoño, pero está bien, somos todas gente ñoña acá. Y quiero decir también que es mucho más fácil ser mala que ser buena. Es mucho más fácil impostar convicción férrea que darle lugar a la duda. Es mucho más fácil manipular que hacer manualidades, que es muy distinto. Pienso que cada tanto nos cruzamos, que tenemos intercambios entre breves y medianos, que el encuentro más o menos fortuito se va repitiendo y que en esa repetición algo vuelve a emerger y se acumula. Yo acumulo y atesoro cada uno de esos cruces y la verdad me gusta que sean cruces, que sean acotados y que sean sorpresivos. Porque nunca puedo prepararme y entonces siempre me deslumbro de solo verlas, como si viera un famoso. Es así, las admiro y no voy a hacerme la que no. Pienso que cuando me preguntan mis credenciales, de dónde vengo, cómo empecé, ustedes, claro, son lo primero que nombro. Me hago la canchera nombrándolas como si fueran mis amigas personales. Y pienso entonces en ese libro de César Vallejo, que Cintia siempre usa como ejemplo, donde el autor, Vallejo, escribe sobre su mamá, nombrándola así como mamá, y cuando termina y corrige, tacha cada mamá y lo reemplaza por madre, ¿no? Bueno, no voy a decir que ustedes son como mis madres, no se preocupen. Pienso entonces que voy a ir detrás de cada sin y Romy y sin que haya en esto que escribí, y lo voy a tachar y voy a nombrarlas por sus nombres completos. Porque esto es acá, y esto no es sobre mí y el profundo cariño que les tengo. Esto, mal que nos pese, nos excede y las excede. Y eso es lo lindo, que ustedes, Cintia y Romina, como maestras, son definitivamente grandes y más grandes aún que ustedes mismas. Gracias. Gracias, Mía. Podés saludarlas. Y porque a veces se quedan medio así, entonces... Gracias por esto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chicas, gracias por estar acá. esto. Agradezco también, bueno, Marina se debe ir a buscar al bebito. Y sí, bueno, y gracias a ustedes también por venir. Nos despedimos hoy. Adiós. Gracias. Muchas gracias.